Hola, Pauli. Ay, Claudia, encuentro tan emocionante esto, nuestro capítulo 3. Es nuestro capítulo 3 a distancia, Sí, con productor en línea, micrófonos conectados, audífonos, todos unos podcasters. sí, lo encuentro maravilloso. No nos dimos ni Sí. cuenta cómo empezamos a hacer este camino y aquí estamos, Aquí diciéndole, estamos. diciéndole sí a la vida, ¿no? Ujú. Así es, con las plantitas que pusimos atrás, que nos acompañan y listos para iniciar nuestro capítulo 3 de Proyecto Alma. Y con Claudia queríamos hablar de este tema, de decir sí a la vida. ¿Qué significa decir sí a la vida? ¿Dónde nos lleva decir sí a la vida? ¿Qué dejamos por Mm, decir sí a la vida? mm, ¿De qué se trata esto de decirle sí a la mm, vida? Porque además las dos en este tiempo, entre el capítulo 2 y el 3 de hoy día, nos han ido pasando cosas que también nos mm. han llevado a hablar de este tema. Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo llegamos al título de hoy? Que fue como facilito, salió espontáneo. Bueno, yo creo que fue porque se nos han ido precipitando situaciones, hemos tenido que ir tomando decisiones, se nos han ido activando las emociones y de pronto uno dice, ¿por qué me meto en esto? ¿En qué Mm, minuto? No solo por el tema del podcast, sino que ¿por qué me meto en esto de este vínculo, esta relación, esta dinámica, este, qué sé yo, esto es lo que cada una esté, en lo que mm, cada una ha estado? mm. Y claro, recuerdo cuando tú me dijiste, Paulina, hay que decirle sí a la vida. Y es Yo verdad. te dije a ti o tú me No, dijiste a tú mí. me dijiste a mí, Claudita, eres muy Yo sabia. te dije a ti. Sí a la vida. Sí, es que creo que cuando hablábamos estaba yo en la vibración del sí a la vida. Me están pasando Mm. cosas, se están removiendo emociones, estoy llena de cambios. Y le digo que sí a lo que viene. Y ahí empezamos a enganchar, ¿no? Decirle sí a la vida, a la transformación. Y por ahí linkeamos que decirle sí a la vida cuando te pasa algo nuevo, algo emocionante, también permite el abrir ciertas puertas de aquello que no es tan emocionante, aquello que no es tan como positivo, que también son, no sé, por las penas, los duelos de las cosas que se cierran al decirle que sí a otra cosa, o cuando uno abre una emoción y empieza a escarbar y se da cuenta que detrás de esa emoción hay memorias Sí. que traemos desde la infancia, relaciones, vínculos. eh, no sé, pues uno de repente se siente como attached, ¿cómo se dice eso? Agarrado, Sí. agarrado a ciertas creencias, por ejemplo, no sé, pues decirle que sí a la felicidad. ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué va a pasar con mi entorno si yo le digo sí a la felicidad? Y yo estoy súper contenta y no sé, pues mi mamá va a pensar que yo no debería estar contenta porque, no sé, quizás hay un acuerdo familiar de no decirle que sí a la felicidad. O, no sé, me está yendo bien económicamente, estoy generando una fortuna y digo sí, sí al dinero y de repente quizás hay creencias familiares que dicen, uy, el tener dinero es malo, es cochino, cosas así, ¿no? Entonces hablábamos del decirle sí a la vida, sí al cambio, sí a la transformación, también lleva consigo abrir ciertas cosas y atravesar ciertas emociones que no siempre son como positivas en el sentido de darte alegría, Mm. felicidad, tranquilidad. Sí, porque nos empezamos a cuestionar. Ahí Mm, empiezan a aparecer nuestras creencias, que lo hemos ido hablando en los otros capítulos también. Y a mm, veces también es más fácil decirle sí a la vida cuando todo está muy entretenido, muy fluido, cuando nos sentimos motivadas, alegres. Yo mm, siento que decirle sí a la vida cuando estamos en un dolor, en un momento difícil, en cuando algo no está funcionando como queremos que funcione, ahí sí que nos cuesta decirle sí a la vida, porque en el fondo es como, ¿cómo le voy a decir sí a esto que me está haciendo daño, que me está generando toda esta contracción interna? Eh, y entonces también me puse a pensar que decirle sí a la vida no tiene que ver con el dejar de sufrir y con abrirme solo a la felicidad, mm, porque esto es como ser niños, digamos. Los niños quieren siempre los dulces, los pasteles, los juegos, todo bonito. Y claro, la niña interna de nosotros quiere esa parte de la vida, ¿cierto? El juego. mm.
Pero nosotras somos adultas y cuando uno es adulto, decirle sí a la vida también es decirle sí a esas opciones que tomamos, que a lo mejor hoy nos generan un cansancio, que a lo mejor en el minuto no le encontramos mucho sentido, que nos cuestionan. Pero finalmente decirle sí a la vida es confiar, confiar que algo bueno va a pasar, aunque no sepa cómo, que estamos metidas dentro de un flujo, que estamos siendo sostenidas y que cuando ponemos menos resistencia, aquello que está siendo como más duro, más difícil, algo le pasa que se suelta. Entonces como que no se sostiene, como a mayor resistencia hay mayor persistencia de aquello que queremos soltar. Entonces fluir, decirle sí a la vida, a aquello que pudiera ser no grato, también es soltar eso para que se nos muestre cuál es la sorpresa que viene detrás, porque por algo estamos viviendo eso, no es casual, no es un castigo, no es una limitación, pero poder a priori, poder decir, esto no me gusta, esto me duele, pero le digo sí, no es fácil. Que sabes que se me ocurre como una metáfora para explicar este sí a la vida. Estaba pensando en mi hijo, entonces ya, hijo, vamos al parque. Sí, mamá, vamos al parque, sí a la vida, sí a este nuevo chapter. Entonces llegamos al parque, se sube el refalín, se cayó el niño. Se cayó, se dio vuelta, se cayó en la arena. ¿Qué está haciendo? Llorando, está llorando. Entonces, a eso que tú decías, claro, sí a la vida, sí al cambio, sí a la oportunidad, a veces va a implicar que te vaya a tirar en el refalín y lo vaya a pasar chancho y ¡yu! Y a veces va a significar que te tiraste en el refalín, te caíste, te quedaste metido en la arena, y a veces el ser humano lo que hace es evitar eso, ¿no? Como evitar ese sufrimiento, esa caída, pero sin embargo, por ejemplo, mi hijo en ese momento quizás está llorando, yo lo abrazo, le decimos que sí a lo que pasó, sí te caíste, te duele la pierna, hacemos un nanay, cobijamos, esperamos y después vamos a poder seguir jugando. Entonces decirle sí a la vida, como esta metáfora de ir a los juegos, es con todo en la vida, hacia la maternidad, hacia un trabajo nuevo, hacia un cambio de casa, hacia ir a terapia, hacia empezar a hacer ejercicio. Y en el decirle sí a eso, puede que no todo salga excelente o no todo salga bajo el plan, pero eso que te va a pasar, esa caída quizás, está ahí para enseñarte algo. Y como dices tú, confiar en que el universo, la vida, va a estar ahí, esa mamá que te va a abrazar o ese amigo o lo que sea que tú tienes que aprender de esa caída para después levantarte y seguir jugando, aprender quizás a tirarse al refalín. Quizás el niño se cayó porque no sabía y era la primera vez que se subió, entonces ya a la segunda le va mejor y a la tercera ya empieza a disfrutar. Pero decirle sí a la vida, al cambio, implica estar disponible y abierto a que no todo va a ser perfecto, que no todo va a ser positivo, pero saber que detrás de eso hay un aprendizaje y hay como una confianza en que todo sucede por un motivo, por una razón perfecta, por algo superior que está organizando los sucesos. Y hay algo más, Claudia, que por lo menos para mí ha sido importante darme cuenta e irlo integrando, es que la única manera que yo tengo, siguiendo tu metáfora del refalín, de que el refalín puede ser entretenido y divertido, cuando yo también al bajarme o caerme del refalín lo pasé mal. Nosotros los seres humanos aprendemos por contraste. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que aquello que estoy viviendo es agradable, es beneficioso, me gusta, me llena de alegría, me sostiene? Porque también conozco lo contrario. Entonces también me da la posibilidad de elegir. Yo sé que si me subo al refalín de tal manera, lo voy a disfrutar. Si yo lo hago de tal otra, me caigo. Entonces voy a prever, voy a aprender, me voy a hacer más sabia. Entonces de alguna manera voy viviendo los matices de la vida, como tomándole el gusto a la vida. Decirle sí a la vida es tomarle el gusto. Y el gusto tiene caliente, frío, dulce, amargo, salado, agrio, neutro, desabrido, o sea, lo tiene todo, pero para poder yo saber qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me resuena,
necesito conocer esos matices que son las dimensiones o los sabores que puede darnos la vida. Entonces ahí están las alegrías, las lágrimas, los aciertos, los desaciertos, situaciones que nos elevan y otras que nos aplastan. Entonces es como un permitirnos caminar por la vida, avanzar. Y en ese caminar, cuando nos caemos, después nos damos cuenta que nos podemos sacudir, que nos podemos parar, que podemos seguir caminando. Entonces cuando sucede otro acontecimiento, ya tenemos la experiencia que no es definitivo aquello que vivimos, que sí podemos salir adelante y que por más difícil hay algo en nosotras que se empodera, aunque no sepamos qué hacer para resolver, pero seguimos el curso de la vida. La vida es eso, es vivir. Y cuando nos asustamos, nos congelamos, más bien estamos en la muerte que en la vida. Mm. Sí, porque te iba a agregar, por ejemplo, en el mismo ejemplo del refalín, pero ponte que ya, Mateo se cae en el refalín, pero si es que no hubiese tenido esa experiencia, quizás nunca habría saboreado lo que es estar tirándote en el refalín y sentir como el viento así, como sentir la velocidad y la adrenalina y de repente, se cayó. Eso que te pasó está ahí para enseñarte algo, como dices tú, después cuando se suba al columpio y se caiga, se va a acordar, bueno, yo ya me paré, ya sé que mamá va a venir a abrazarme, ya sé que si me hago naná y colita de rana, ya después me va a pasar y voy a estar bien. Entonces, cuando le decimos que sí a la vida y nos atrevemos a la aventura de subirte al refalín o de subirte a, no sé, el juego que es tener un trabajo, ser mamá, aprender a manejar, correr, lo que sea, le estás diciendo que sí a la experiencia, todo lo que eso te va a traer, que a veces va a generar una caída. Estaba corriendo los 5 kilómetros, no sé, me pasó algo en la pierna, ¿cachai? Tuve que ir al doctor y en el doctor conocí a no sé quién y ahora es mi mejor amiga. O sea, todas esas pequeñas cositas que pasan en ese journey de la vida, en esa decisión de decir sí, voy a hacer esto, está sucediendo ahí por una razón. Y eso, a su vez, te está generando experiencia en tu propia identidad. Entonces yo aprendí que cuando me caigo, hago esto y esto me funciona. Aprendí que, no sé, pues no salió perfecto, pero resulta que tomó una vuelta inesperada y resultó mejor incluso de lo que yo me imaginaba. Entonces decirle que sí a la experiencia es abrir los brazos y decir, bueno, voy con lo que venga. Y si lo que viene no es tan positivo o no es lo que yo soñé o lo que yo planeé, también le digo que sí, porque confío en que esto está pasando por alguna razón y que voy a poder aprender o voy a poder encontrar las herramientas dentro de mí para poder sobrellevar esto, que quizás era inesperado. Sí, muchas veces nos cuesta eso, nos cuesta, necesitamos varios porrazos para darnos cuenta que en el primer porrazo no nos quedamos tiradas en el suelo, sino que nos pudimos levantar. Y a lo mejor en el segundo porrazo volvemos a pensar que no nos vamos a poder levantar, pero nos volvemos a levantar y así sucesivamente. Entonces yo me he preguntado por qué cuando he tenido esos porrazos, a lo mejor no hoy, pero con más intensidad algunos años atrás, sentía que esto no me iba a poder levantar y ahí también tiene que ver con la información que ya está grabada en mí, con la información que fui recibiendo en mi familia, en mi entorno, que está en mi inconsciente personal y en mi inconsciente familiar colectivo, en este sistema en el cual yo pertenezco, y que cuando yo de alguna manera la ordeno, la veo, la acepto, también estoy permitiéndole a todo mi clan, a todo mi sistema, hacer un cambio que no es consciente, pero que va facilitando que las nuevas oportunidades que me caigo se me haga menos difícil decir, hoy me dolió, pero bueno, algo pasará, algo bueno saldrá de esto. Entonces no me quedo pegada tal vez en sentir que en el desamor o en el rechazo o en la tragedia, a lo mejor me abro a que sea menos doloroso eso que estoy viviendo y puedo ver en mí a esa parte mía que siente que es una tragedia, que siente que es un dolor. Entonces también me voy conociendo y voy conociendo esa información que está previamente guardada en mí.
Y voy viendo toda esa dimensión tan amplia que somos como seres humanos, que tiene que ver con finalmente con decirnos sí a nosotras, decir sí a lo que queremos hacer, pero también decir sí a aquello que nos impide aquello que queremos hacer. Mm, Y a veces eso que nos lo impide, una situación, una persona, una sensación, una emoción, eh, una acción puntual, también nos está mostrando algo. A lo mejor trabajar la paciencia o percibir en el cuerpo cuál es mi reacción al respecto y entonces a lo mejor trabajando eso que estoy sintiendo en mí se abre el flujo o a lo mejor se abre mm, otra puerta que no me había dado cuenta que se iba a abrir si yo lograba de alguna manera cerrar esta otra por donde yo quería fluir o que yo estaba pulsando una y otra vez, pero tampoco hay una fórmula, pues Claudia, porque a veces a mí me han preguntado, Paulina, quiere decir que algo que yo quiero y que no fluye, tengo que soltarlo y dejarlo porque significa que no es para mí y que solamente las cosas que fluyen son aquellas por las cuales tengo que seguir surcando. Y yo respondiendo desde mi propia experiencia de vida, yo diría que no hay fórmula. De pronto muchas de las cosas que no fluyen no están fluyendo porque no es por ahí donde yo vaya, sino porque hay algo dentro de mí que lo está impidiendo y que yo no soy capaz de verlo y se lo endoso a algo que está funcionando, sucediendo fuera de mí. Pero eso que está afuera se generó para mostrarme lo que estaba dentro. mm. Entonces, más allá de decir ya, todo lo que fluye por ahí voy y todo lo que no fluye no es para mí, creo que por lo menos lo que yo he aprendido es parar, sentirme, como escucharme. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en la primera precuela, las voces interiores? Escuchar qué me estoy diciendo, hacia dónde me llevan esas palabras, permitirle al cuerpo decirme algo en esas sensaciones y obviamente la mente se nos va a colar, nos va a decir que esto es bueno, esto es malo, aléjate, anda, ven, vuelve, no sé qué, pero todo ese proceso, ese tránsito es el que me permite conocerme y tener mi propia fórmula. Mm. Mm. No, y además que como dices tú, hay cosas que de repente vienen del árbol genealógico, hay emociones que son aprendidas y a veces te toca atravesar una experiencia que no necesariamente es positiva emocionalmente. Se me ocurría, no sé, po, tu pareja termina contigo y tú estás súper enamorado. Entonces, eso que decías tú de estar aferrado, no lo quiero perder, no lo quiero perder, no lo quiero perder, y de repente decirle a la vida, sí, es bueno, esta persona ya no quiere estar conmigo, acepto esta situación, dejo de aferrarme a no perderlo, sino que bueno, es lo que está pasando, ¿cómo me siento? Me siento devastada, siento que no tengo energía, se me va la vida cuando se va esta persona, y el poder decir eso y el poder sentir eso te va a abrir la perspectiva de, a ver, ¿por qué le estaba poniendo toda mi vida en las manos de una persona? ¿De a dónde aprendí esto? Quizás mamá hizo eso con papá. Y mamá dependía de papá y cuando papá no estaba, mamá no era nadie. Ah, y ahí recién entonces tomo conciencia. Estoy repitiendo un patrón. Estoy poniendo toda mi vida en las manos de alguna persona. Entonces, todo ese sufrimiento que estoy decidiendo aceptar y decir hoy, no sé, tengo el corazón roto en este momento, pero esa reflexión me va a permitir, oye, voy a aprender esto, o sea, tengo que yo ser, no sé, valiente por mí misma, tengo que encontrarle un sentido a la vida por lo que yo soy y no por si alguien me quiere o no me quiere. Y ese aprendizaje que yo estoy tomando al aceptar lo que me está pasando, al aceptar que estoy con el corazón roto quizás, me va a permitir como reorganizar las células de espacio, mi propia conciencia y cambiar una creencia que quizás antes era inconsciente, necesito a alguien para ser feliz. Y luego conscientemente dije, no, mi creencia ahora va a ser como soy suficiente, yo, soy suficiente para mí misma. Y esa actualización entonces que se produjo de algo que fue triste, te va a permitir el día de mañana quizás formar una relación de pareja que sea más armoniosa y más contenta porque tú ya vas a estar entera, ya no vas a estar necesitando del otro. Entonces, decirle que sí, para mí a la vida es entiendo, veo lo que está pasando frente a mí y me doy la posibilidad de sentirlo, aunque esa sensación o esa emoción no sea la más positiva,
pero sí la veo, entiendo que está aquí para enseñarme algo. Y si yo veo que está aquí para enseñarme algo, entonces voy a intentar encontrar cuál es ese aprendizaje, qué es lo que tengo que ver, que quizás no estaba viendo, qué es lo que tengo que adquirir, que quizás me estaba faltando, para el día de mañana poder estar como quiero sentirme, contenta, alegre, etcétera. Es que eso nos lleva, lo que tú nos dices, Claudia, nos lleva a reconocer nuestros recursos. Mm, Y tenemos muchos recursos. mm, Solemos fijarnos más bien en los impedimentos, lo que nos cuesta, y no nos damos cuenta que tenemos muchos recursos. Y esos recursos están en nosotros porque tenemos un tremendo sistema detrás de nosotros que, claro, lo pasaron mal seguramente. Pero si estoy viva, quiere decir que tuvieron recursos que fueron traspasados a mí. Por lo tanto, aunque yo crea que esto yo no lo puedo, si estoy viva quiere decir que sí puedo. Lo que no sé es cómo. Y eso está bien, es normal, porque la mente si no lo ha aprendido, no va a saber de dónde no sacar. sabes. Pero los recursos están. Entonces, el solo hecho de decir sí a la vida es como que aprieto el botón de darle on a que se activen esos recursos que yo no sé que están, pero están. Recuerdo que hace muchos años atrás me enseñaron una, no sé si llamarle oración o mantra, pero que a mí me sintoniza mucho con esto, que es honro, amo, bendigo y agradezco la experiencia que esto me pueda traer. Cuando me lo enseñaron hace años atrás, yo lo decía así como quien recita un poema, sin sentirlo, sin darle el sentido, entender, o sea, como integrar lo que implicaba. Me lo enseñaron y me dijeron, esto te va a abrir puertas. Y yo decía, o sea, quiero que se abran al tiro. Y en el fondo es darnos cuenta que aquello que estamos viviendo, sobre todo lo difícil, si yo lo honro, lo amo, lo bendigo y lo agradezco, porque me va a traer una experiencia que yo no sé cuál es, se me van a abrir las puertas. Entonces es algo súper potente y es muy bonito. Podemos honrar y agradecer las cosas hermosas que queremos, pero ¿cuántas veces honramos y agradecemos aquello que sentimos que no se estaba, se está entrabando y no se está manifestando? A mí me pasó ahora hace muy poquito, como para compartir una experiencia, a ver si sirve también como de ejemplo. Yo estoy en un proceso de ver si puedo obtener la nacionalidad española. Tengo un bisabuelo que es español por el lado de mi madre y de mi abuela materna. Y bueno, empezamos con mi hermano a buscar los papeles, empezaron a mover, habían cosas que iban fluyendo muy rápido. De hecho, ahora en unos días más tengo que ya ir y llevar todos esos papeles, y había un papel que yo empecé a tratar de gestionarlo hace ya 9 meses, porque sabía que todo era muy lento, que era el acta de defunción de este bisabuelo, y no salía. Él murió en Antofagasta, por lo tanto no había un acta, por lo tanto había que ir al cementerio en Antofagasta a solicitar un certificado con el cual poder ir al registro civil y solicitar el acta. Bueno, hicimos eso a través de una amiga que vive en Antofagasta, que fue muchas veces al cementerio, no la atendía, no estaba la persona, le dieron un papel, ese papel no era, tuvo que volver. Y esto, semanas y semanas, meses. Yo muy tranquila, porque falta tiempo, estamos bien. Y de pronto, la semana pasada, yo no tenía todavía ese papel. Y yo le digo a mi amiga, por favor, o sea, ya, finalmente en el cementerio le dieron el certificado, ella fue al registro civil en Antofagasta, y la niña del registro civil le dice, pero yo no necesito este papel, le dice, venga la próxima semana para ver si encuentro el acta. Y ella le explica la situación y le dice, bueno, ya, muy molesta la señora, déjeme buscar. Aquí está el acta. Siempre estuvo el acta ahí. Entonces, cuánto que esa acta no haya estado ahí generó, por lo menos en mí, esta sensación de que tengo que confiar
que estoy sostenida y que si esa acta la necesito, va a aparecer, y si no, bueno, por algo va a ser. Es como no llenarse de ansiedad, no llenarse de miedo, no sentir que se te acaba la vida, sino que decir, ya, algo va a suceder. Y yo sentía en el cuerpo una sensación de confianza. Entonces, a mí me sirvió para corporalmente percibir cuál es la frecuencia para abrir mi propia abundancia. No desde aquí, sino que desde la sensación corporal. Bueno, la cosa es que mi amiga me manda así Chile Express muy rápido a Antofagasta el papel, yo tenía que apostillarlo, me meto a pedir hora, no había hora. Hasta mucho después de la cita que yo tenía, dije, bueno, todo mal, seguía todo mal. Y en un WhatsApp de grupo de varias personas donde están en este tema de ver lo de las nacionalidades, yo pongo, ¿sabes qué hago? ¿Alguien me da algún consejo? Y una chica ahí me dice, oye, yo voy tal día a apostillar, pásame tus papeles, yo lo hago por ti. Wow. Wow, dije yo, bueno, los papeles ya los tengo en mi mano, yo el lunes, ahora pronto tengo que ir a la cita, y yo digo, wow, hasta el último minuto, hasta el día antes, cómo la vida también nos va poniendo esos límites para decir, estás confiando, te estás entregando, estás soltando, estás diciendo sí, estás fluyendo. A lo que venga, claro, a lo que venga. Exacto. Sí, yo creo que, claro, parte importante de estar como en la vibración, de decirle sí a la vida, tiene que ver con la confianza de que hay algo superior organizando los sucesos, por un lado, y por otro lado, la confianza en que tú vas a encontrar las herramientas, la ayuda que necesitas para llegar a eso. Porque ahora que me contaba, estaba pensando el otro día, iba a salir en mi camioneta y no sé, dejé una luz prendida, algo no tenía batería. Entonces yo el auto cargado, qué sé yo, me voy y no prende, y no prende. Y yo me senté, Mateo al lado, no sé cómo arreglarlo, dije ya, algo va a pasar. O sea, que no me voy a quedar aquí, algo va a pasar. Entonces me quedé así, esperando, y justo pasó un vecino y yo, no sé qué, y me dice, pero el otro de allá tiene los cables, espérame un cachito, los fue a buscar, vino la camioneta, listo, salí. Pero yo ahí me doy cuenta que, claro, en eso, gracias a la vida y quizás mi propia conciencia, he trabajado en confiar, en que todo va a estar bien, como que algo va a aparecer, algo voy a hacer, alguna solución va a llegar. Ahora, eso lo tengo antes, se me ocurre otra cosa, cuando yo llegué a Canadá en un momento perdí mi visa de trabajo y no podía trabajar. Y yo estaba muy triste, entonces ahí no le estaba diciendo que sí a esa experiencia, sino que estaba con la rabia y la contención de no puedo trabajar, qué voy a hacer ahora, voy a hacer una mantenida por mi pareja. Me acuerdo yo llorando en el post office cuando me llega la carta que no me habían dado el permiso de trabajo. Y fíjate que cuando eso pasó, en ese año y medio que estuve sin visa, fue cuando yo estudié astrología, fue cuando estudié tarot, fue cuando hice mi formación en psicología transpersonal. Eso que yo soy ahora no habría podido manifestarse si esa carta diciendo que yo no tenía permiso de trabajo hubiese sucedido. Porque habría seguido yo quizás trabajando en otra cosa y nunca habría tenido tanto tiempo para explorar algo que estaba en mi alma. Entonces yo veo en mí el cambio de conciencia ahora de que cuando me pasa algo así, que no es lo esperado, como que el auto no prende y va saliendo, hay algo dentro de mí que dice, tranquila, como algo va a pasar, lo vas a solucionar, y por último, si ya no prende, es porque no había que ir. Lo intentamos mañana. ¿Cachai? Pero es esa sensación interna de confianza en la vida, de confianza en ti, y también de soltar cuando ya no depende de ti. O sea, el auto ya no está partiendo. No puedo seguir 40 minutos si ya no prende, está muerta la batería. Entonces tengo que cambiar mi chip con la mejor intención de confiar en que esto se va a arreglar, y luego ya, como atreverme, decirle que sí el cambio. Necesito ahora preguntarle a un vecino que me traiga algo para cargar, para bombear la batería. Lo que pasa es que yo creo que decirle sí a la vida, y lo estábamos hablando cuando recién comenzamos nuestra conversación, es también decirle sí a lo que no me gusta, a lo que no me gusta de aquello que en el fondo me está dando un no. Entonces,
aceptar lo que me está generando, porque igual, volviendo a mi propio ejemplo de este papelito de los 9 meses de ir y Claro, venir y de por qué dependo de un sistema, por qué dependo de una claro. administración, por qué dependo de personas que a lo mejor ese día no tenían ganas de trabajar y que le dijeron a la otra persona, sabe que no está el papel, no está, Mm, y siempre estuvo, o sea, y entonces hay rabia, esa impotencia, esa sensación de injusticia. También es mm, decirle sí a eso, porque ahí me puedo mm. conocer a mí misma también. O sea, en el fondo es decirle sí a lo que me gusta y sí a lo que no me gusta también. Claro, y decirle así a lo que hay, porque vivimos en un sistema donde hay que aplicar a papeles. Volviendo a mi caso y en el tuyo, tú necesitabas un papel para sacar esto. Yo necesitaba que me dijeran sí puedes trabajar en Canadá para yo poder trabajar. Sí, eso es lo que pasa en este planeta Tierra. Vivimos con gobiernos, con burocracia, con papeles, con autorizaciones. Si me resisto y estoy enojada porque así funciona la vida, entonces me quedo en mi casa sin poder hacer nada, porque tú necesitas papeles para poder sacar tu ciudadanía y yo necesitaba ese papel para poder trabajar en Canadá, ¿cachai? Mm. Entonces sí a lo que hay, sí a que hay gobierno, sí que hay celulares, sí hay wifi, sí hay semáforos, sí, esa es la vida en la que vivimos, que es lo que yo sí puedo hacer, es ver con qué mentalidad y con qué emoción vivo lo que hay. Porque también me puedo tirar del refalín muerta de miedo, pues amiga, puedo ir así apanicada, o puedo decir ya voy y me lanzo. Y ninguna de las dos respuestas es buena o mala, es solamente la experiencia que tú vas a vivir. Si la primera vez te tiraste súper muerta de miedo del refalín, bueno, quizás aprendiste que no pasa nada, y entonces la próxima vez te vaya a poder tirar así con los brazos abiertos y gritando. Bueno, y el que tiene miedo, Claudia, es nuestro ego, es nuestra Mm, mente, nuestro ego. Él es el que tiene el miedo, no nosotras. Nuestra alma sabe que puede porque sabe qué recursos, con cuáles recursos cuenta. Pero es mm, nuestro ego, que es nuestra mente, que no sabe que tiene esos recursos. Entonces, de pronto, quien dice sí a la vida es más bien nuestra alma, que uno mm, siente adentro la confianza y la mente dice, ¿qué hago? Y se vuelve loca y esa mm, conversa interna. Bueno, es normal también porque nuestra mente va a ir grabando información y en la medida que conozca esa información y sepa los pasos a seguir y 1 más 1 me lleva a 2 y a 3 y no sé qué y tenga casi como su tablita Excel ahí ordenada, nuestra mente, que es la lógica, que es lo concreto, que es lo humano, eh, puede soltar, puede soltar aquello que la obstruye, pero quien tiene la mm, grandeza para hacer que mi mente, mi ego, suelte es mi alma. Y mi alma es esa sensación que uno dice, lo voy a hacer, lo voy a hacer. mm, De alguna manera yo siento que el miedo es un buen indicativo por donde uno debe ir. mm. Porque Estás vivo, estás te vivo, emociona, hay algo nuevo o y inexplorado. porque cuando uno lo explora y lo atraviesa, algo fantástico se genera, Mm, porque conecto con mis recursos, mm, conecto con la grandeza de mi alma. mm. Es que sabéis que siento que además decirle sí a la vida es reconocer lo que hablábamos en el capítulo primero, que es que somos em, seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces, la experiencia terrenal no siempre es placentera. No siempre en la 3D se da con absoluta facilidad, a veces se demora, a veces tienes que enfrentar un proceso de crecimiento de tu propia alma, de entrenamiento de algo, de ya sea de la paciencia, del soltar, del confiar, hasta que eso se manifieste y se haga realidad. Si yo recuerdo que soy un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal y que esto es un juego, el juego de tirarse del refalín, el juego de ser mamá, el juego de ser trabajador, entonces podemos tomar esta perspectiva de, mira, lo que pasa en esta experiencia, sea bueno, malo, positivo, está ahí para enseñarme algo, para sumarme, como dices tú, recursos
que después van a estar albergados en mi alma. O sea, yo ya hice esto, aprendí a caminar, aprendí a correr, aprendí a comer, porque todo eso lo aprendimos desde niños. Y después entonces tú empiezas a conformar tu propia identidad a través de esa experiencia que tú viviste, de cómo tú enfrentaste los desafíos, de cómo tú enfrentaste el cambio, de qué aprendiste en cada pequeña experiencia, se va quedando contigo adentro. Entonces todos esos recursos después cuando aparece una nueva oportunidad y tú dices, sí, vamos, probemos, llevas todos esos recursos contigo y además ese espacio, ese vértice de esto es nuevo para mí, así que aquí voy a aprender algo nuevo que hasta ahora no había aprendido. ¿Y sabes por qué se nos genera esta sensación de dolor cuando o esta sensación de no poder decir sí a la vida? Porque de alguna manera uno dice, tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Ujú. Eh, y entonces, ¿qué tal si lo invertimos y podemos decir, quiero lo que tengo? Y bueno, y no me preocupa por lo que va a venir, porque de alguna manera el decirle sí a la vida y también querer lo que tengo, con todos sus sabores, me Ujú. permite estar en presente. Mm, mm, Eh, no me voy al futuro, que es incierto, ni me lleno del pasado, que me puede generar mucha ansiedad. Y entonces es aquí, solo aquí, donde mi alma puede estar plenamente, mi ego puede sentirse apañado, acompañado con mi alma y yo me puedo sentir mm, mucho mejor parada, mm, más firme para dar mi mm, sí. mm, mm. Para mí dar el sí sería estar en conciencia del momento ¿Mm? presente. Entonces, si el momento presente, oh, me duele algo, no estoy cómoda, me siento un poco apretada, bueno, sí a que en este momento me siento así y sí a que voy a hacer algo para no sentirme más así. Y lo mismo cuando estoy expandida, feliz, radiante, sí, porque estoy radiante. ¿Y cómo sé que estoy radiante? Porque hubo un momento en mi vida en que quizás no me sentí tan radiante. Entonces ahora, como ya pude ver ese contraste, hoy soy capaz de decir sí en este momento en que me siento absolutamente plena. Y sí a saber que no puedo estar plena por siempre ¿Mm? y que la vida es así y que hay altos y bajos y sí a este viaje que es la vida, sí a mí misma experimentando este planeta Tierra, esta realidad en mi cuerpo, con mi experiencia, y sí a todo lo que viene y a todo lo que voy a aprender, y sí a todo lo que ya aprendí y todas las herramientas que llevo conmigo. Yo creo que ese sí a la vida tiene que ver mucho con nuestro eslogan de nuestro podcast, de ir de lo humano a lo divino, este proyecto alma, que de alguna manera vamos conectando eso humano y divino con nuestra parte terrenal o nuestro ego y nuestra alma. Es un buen comienzo para permitirle a nuestra alma empezar a ser la protagonista de nuestra historia. Mm, mm. Y sí a reconocer que tenemos un ego que a veces patalea y tiene miedo y no quiere Sí. moverse, pero bueno, eso es, somos un alma experimentando en un cuerpo, en una personalidad, en un ego a veces, y es como ir decidiendo a quién le vas a dar el protagonismo. Porque el ego a veces está subido en los controles, pero Mm. el sentir, siempre tiene la respuesta cuando uno se conecta con lo superior que está aquí adentro. eh, entonces está esa confianza de yo elegí esta vida, yo elegí encarnar en este cuerpo, en esta historia, y voy a tomar lo que venga en esta aventura que es ser yo misma. ¿Te parece que le regalemos, como lo hemos hecho siempre, a todos los que nos escuchan o nos ven, y nos acompañan, algunas herramientas que podamos compartir para poder decirle sí a la Sí, vida? eso, y nos regalamos a nosotras Y nos, mismas también. sí, es maravilloso. Entonces a mí me gustaría hacer un tapping, como lo hemos Dale, hecho antes, así que te invito a que me acompañes, Claudia. obvio. Así que como siempre, siéntate cómodo, cómoda, apoya tu espalda ahí donde estás,
Acuérdense que el cuerpo le da información a la mente, entonces si apoyo mi espalda, mi mente dice estoy sostenido, sostenida, pon los pies en el suelo para que sientas que estás firme, seguro, aunque no te sientas así. Esa información está llegando a la mente y todo está ayudando a nuestro sistema nervioso. Entonces vamos a tomar las yemitas de los dedos, vamos a empezar a tapear, a golpear entre ellas. Pueden estar con los ojos abiertos o cerrados. Como ustedes sientan que conectan mejor con ustedes mismos o ustedes mismas. Y vamos a decir, a pesar que quiero fluir en la vida, que quiero fluir en la vida, y me cuesta hacerlo, yo elijo salir adelante. A pesar que se me hace difícil, que venga lo que tiene que venir, y dejar ir lo que se tenga que ir. Yo elijo salir adelante. A pesar que mi mente dice una cosa y mi corazón otra. Y ahí estoy atrapada en este diálogo que me genera tensión. Yo elijo salir adelante. Tal vez yo solo podría decir sí sin saber qué voy a hacer. Y aunque eso me llene de miedo, se me aprieta el estómago, mi cabeza se sienta apretada, o mi garganta le cuesta aceptarlo, yo elijo salir adelante. Querido cuerpo, aunque nos cuesta decir sí a la vida, yo te acepto. Y me acepto. Querido cuerpo, aunque muchas veces queremos tantas cosas, y luego algo pasa y no las tenemos, yo te acepto. Y me acepto. Tal vez, si me digo sí a mí, a todo eso que me eleva, y a todo eso que me aplasta, algo se va a mover. Y aunque no lo logre, aunque no suceda, yo elijo salir adelante. Me permito decirle sí a la vida. Le permito al sí de la vida moverme y hacerme sentir tan intenso. Me expando y libero el sí de la vida en mí ahora. Respira profundo y suelta. Excelente. Ya, vamos a hacer unas preguntas también para despedirnos. Maravilloso. Dice así, no hay que responderlas. ¿Qué? ¿Cómo sería disponerse a recibir con total facilidad la inmensa dicha y opulencia de la vida? ¿Cómo sería si pudieras confiar en tu voz interna 100% y para siempre? Si fueras el primero en apoyarte, en sostenerte, en cuidarte y respaldarte. ¿Cómo sería esa sensación, esa energía de contar contigo mismo? ¿Cómo sería el espacio si eligieras creer que todo puede suceder, que lo que nunca ha sucedido podría ocurrir ahora? ¿Cómo sería funcionar más allá de lo que sabes, de lo que has concluido que es y será tu vida?
Y todo lo que te impide estar disponible a recibir la energía de decirle que sí a la vida, en total confianza de ti y de todo lo que te sostiene. ¿Lo quieres destruir y descrear? Sí. Sí. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc. Todas las 100 cortos, chicos, Pobat, creaciones bases y más allá. Ay, maravilloso. Muchas gracias por este regalo, Claudia. Hecho está. Sí a la vida, sí a este momento y sí a las sorpresas que nos tiene la existencia, sí a ser un cuerpo, estar en un cuerpo físico viviendo una experiencia divina. Y queremos invitarlos a que nos sigan acompañando, que nos sigan diciendo sí A Proyecto a Alma. Proyecto Alma. Así que nos vemos en un próximo En capítulo. un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.